con México. México es un país que yo quiero mucho, tengo muchos amigos por allá y pues esta oportunidad me parece que es muy valiosa. Así que Así es, muchas te gracias. agradecemos mucho y mira que esta maestría ha sido diseñada y está siendo dirigida por mi querida Marisol, que como todos sabemos es especialista en la materia y pues bueno, qué bueno que te trae aquí para que te sumes con nosotros a la plantilla docente de INDECAC. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues si les parece, mi querida Sol, ya estamos en la transmisión en vivo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y recuerden que estamos en una cápsula más dentro de Hablando de Derecho de Daños con la doctora Marisol Martínez Reyes, quien es nuestra directora académica precisamente de la maestría en Derecho de Daños, que ya va a arrancar, mi querida Sol, esta segunda generación este próximo 2 y 3 de septiembre. Y como cada jueves tenemos un ponente especialista en cada uno de los temas que mi querida Sol va eligiendo y que van a hablarnos un poquito de lo que se va a estar desarrollando dentro de esta gran maestría. Y hoy tenemos una gran invitada, mi querida Marisol, ¿cómo estás? Gracias, Cris. Feliz de estar contigo y aparte de compartir esta sesión con una ponente que viene de Colombia, Margarita Rosa Martínez Pérez, y que tú vas a tener a bien presentar en unos minutos. Bueno, déjame decirte que estamos emocionados porque ya está por iniciar el segundo grupo de la maestría, que va a empezar lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche para los que estén interesados en inscribirse. Bueno, todavía están a muy buen tiempo y sobre todo, porque estamos ofertando todavía la promoción, ¿verdad, Cris? Para la inscripción y la mensualidad de, de, de entrar e iniciar este segundo grupo de la maestría que estamos aperturando y que, bueno, nos vamos a divertir mucho en las clases. Seguro que sí, es un tema muy apasionante. Así es. Pues si quieres, Cris, para iniciar con Margarita, vamos a pasar a su presentación, a leer un poco de su semblanza curricular, que es bastante Amplia. amplia. Me voy a leer nada Y, más algunos puntos porque como bien dice mi sí, querida Sol, el CV de nuestra invitada del día de hoy es muy extenso, solamente me voy a permitir leer algunos puntos de ellos. Y bueno, también un saludo a mi querido Julián Canan, que está aquí conectado, que estuvo la semana pasada. Y bueno, está con nosotros la maestra Margarita Rosa Martínez Pérez. Y bueno, voy a leer un poquito de su formación académica. Ella cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Girona. También tiene un máster en Derecho de Daños por el Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado en la Universidad de Girona. También la maestra es especialista en responsabilidad y daño resarcible por la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, y evidentemente es abogada por la Universidad del Atlántico, Facultad de Ciencias Jurídicas en Barranquilla, Barranquilla Atlántico. Dentro de los cursos y seminarios que ha tomado mi querida Margarita está el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Civil en México, en la Asociación Sonorense del Derecho Castillo y Asociados, diplomado en docencia universitaria. También ha sido participante del ciclo de seminarios ofrecidos por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en el grupo de Filosofía del Derecho. Y bueno, mi querida Sol, tiene muchísimos temas jurídicos que no quisiera yo abarcar todo el tiempo para aprovechar sobre todo el tema que es de gran interés para el foro jurídico. Ella hoy nos va a hablar de la responsabilidad por productos defectuosos. Primero que nada, Margarita Rosa Martínez, bienvenida a INDECAC y es un gusto para nosotros anunciar que te integras a la plantilla docente de la maestría en Derecho de Daños. Estás conectada desde Colombia y es una de las razones por las cuales esta maestría se oferta, mi querida Sol, 100% virtual. En esta maestría contamos con ponentes nacionales, pero también de otras latitudes, como en el caso de mi querida Margarita. Entonces, pues un gran tema, Marisol, que estaría muy bien que empezamos con la dinámica del día de hoy para que los alumnos sepan cómo es un poquito lo que se va a estar desarrollando dentro de la maestría. Bienvenidas. Gracias. gracias, gracias. Pues, pues
Pues bueno, todos los que nos escuchan saben que esta es una charla, es una introducción de lo que estaremos viendo en los módulos de la maestría y sobre todo que si tienen alguna duda, le pueden preguntar al ponente en el momento. Ustedes pueden hacer uso de la manita que tienen ahí en la plataforma y de inmediato se les dará el uso de la voz. Es una charla, como les dije, bastante corta. Tenemos una hora con Margarita. Traten de aprovecharla porque de verdad es un excelente ponente y además de que les puede dejar mucho conocimiento independientemente de que en la maestría va a hacerse cargo de un módulo en específico. Pues Margarita, es un gusto tenerte con nosotros desde Colombia, estamos conectados y, y pues bueno, bienvenida. Muchas gracias, Marisol, por esta oportunidad al Instituto de Estudios de Capacitación Jurídica INDECAT en México. Gracias por esta oportunidad, por poder compartir estos temas tan apasionantes de la responsabilidad civil y más ampliamente el derecho de daños con ustedes, con todos ustedes que están interesados en que esta materia se siga creciendo, se siga desarrollando, que se sigan estudiando los temas. Quiero, antes de empezar mi ponencia, dar las gracias a mi querido amigo Julián Canán Borges, que está por acá. Fuimos compañeros en la maestría y desde entonces hemos sido muy buenos amigos y hemos colaborado en varias cosas juntos. Entonces, me alegra muchísimo verte por acá, Juli. Y bueno, sin más preámbulos, yo me voy a encargar de hacer un abrebocas, no me voy a profundizar mucho en la temática, primero porque tenemos poco tiempo, segundo porque lo veremos más adelante ya más desarrollado en la maestría, pero sí quería aprovechar este momento para plantear unas cuestiones principales de la responsabilidad por productos defectuosos y la razón por la cual nace este tipo de responsabilidad es un régimen especial de la responsabilidad civil y explicar un poco por qué pasa esto. O sea, si sabemos esto de entrada, entonces ya podemos entender cuál es la regulación que están como en la vanguardia en estos temas de productos defectuosos. Sí, Margarita, y fíjate que el tema es un tema sasazo porque déjame decirte que en México no se litiga mucho el tema, es un tema virgen. Para nosotros nos interesa mucho abrir brecha con respecto a esto que ustedes desde luego en Colombia ya han desarrollado de una manera más profunda y sobre todo ver, ¿no? Los litigios, la cuestión práctica de cómo se llevan los litigios con el tema de productos defectuosos. ¿Qué te parece si empezamos para poner en contexto de las personas que nos están escuchando, qué podemos entender de, de responsabilidad y de producto defectuoso y hasta dónde se extienden estos conceptos? Perfecto. La responsabilidad por productos defectuosos, que es la que vamos a tratar ahora, es la responsabilidad civil por los daños causados de un producto defectuoso. Entonces, estamos en el marco de la responsabilidad civil. Cuando un producto me causa un daño y ese daño yo no debo, digamos, no tengo el deber de soportarlo, entonces, pues yo pido al responsable, el fabricante en este caso, que, digamos, voy judicialmente a que él me resarza los daños causados. Les comentaba esta mañana como ejemplo a los chicos de teoría general del derecho, del proceso a quienes les doy clase, que en las relaciones de consumo entre consumidores, pero no solo nos vamos a limitar a los consumidores que son los que compran el producto, sino a cualquier persona que use el producto y que pueda ser afectado por el daño, la falta de seguridad de ese producto, puede solicitar daños, la reparación de daños. Entonces aquí tenemos, ya vamos esbozando varios elementos de la responsabilidad. Primero, son daños los que se van a reparar si fueron causados por el fabricante, por el producto.
Em, y claro, es una responsabilidad distinta a la que se podría pensar de la protección al consumidor que hacen las entidades administrativas. Querría entrar con esto porque son dos ámbitos que lo que quieren es proteger al consumidor y a las personas en general para que los productos que circulan en el mercado, de los productos que compramos día a día, tengan la seguridad legítimamente esperada. Este concepto de seguridad legítimamente esperada es un concepto jurídico abierto, pero esto es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque la idea es que estos productos que están circulando no le causen ningún tipo de daño a nadie. Entonces, desde el ámbito administrativo, que se da una regulación de protección a consumidores y donde tenemos, en cada país será distinto, por supuesto, pero por ejemplo acá en Colombia tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene a su cargo la protección de los derechos del consumidor y vigila y controla a estos comerciantes, estos empresarios, fabricantes que ponen que fabrican y que distribuyen y que importan productos. Obviamente, como vamos a ver más adelante, la palabra producto, el concepto de producto es muy amplio, entonces necesitamos un concepto que pueda ser lo suficientemente flexible para que podamos incluir la mayoría de los productos que circulan en el mercado. Todas esas cuestiones y creo que las desarrollaré más adelante, pero lo que quiero es que entiendan como de dónde sale esto. Entonces, este ente administrativo que se encarga de vigilar y controlar a los fabricantes, por supuesto, hay tipos de productos que son, no sé, pensemos en un vaso, un celular, un medicamento, un producto sanitario. Entonces tenemos mucha variedad, son heterogéneos, entonces digamos, cada uno tiene unas características distintas. Entonces, para cierto tipo de producto, dependiendo el tipo y la garantía, digamos, el tipo de invasión que puede generar, entonces habrá un control distinto. Y este control está relacionando con la calidad y los estándares de seguridad que se exigen para que el producto circule. No es lo mismo que yo haga una silla y la venda a que yo vaya a circular digamos, en el territorio un medicamento. Para los medicamentos se requieren unos permisos especiales y el Estado le requiere al fabricante, el farmacéutico, que cumpla unos estándares de seguridad, porque entendemos que este tipo de productos son sensibles, pueden causar daños graves a la afectación a la salud, a la integridad física, bueno, en fin. Entonces, digamos, tenemos un gran concepto de producto amplio que ya después aterrizaremos en él, pero que algunos productos tienen unos requisitos especiales y otros no, y eso dependerá del nivel de intervención y de protección que se le tiene a ese derecho que se quiera proteger. Entonces, claro, ellos tienen en general la potestad de pedir unos requisitos previos a la comercialización de estos productos. Si esos requisitos no se cumplen, entonces no te doy la certificación para que se comercialice el producto. Eso lo hace el ente administrativo. Te dice los estándares. Este producto como mínimo tiene que tener esta calidad y esta seguridad. Si no la tiene, no puede ser. Este es lo mínimo de seguridad. ¿Por Sí, qué esto es Margarita, importante? Dime. este, y es que tocas un tema muy interesante porque yo entiendo, una cosa es la cuestión administrativa, los estándares de Sí. seguridad y los requisitos que necesita el fabricante para poner en circulación el producto, y otra son aquellas relaciones que tienen que ver con la responsabilidad civil y los daños que se puedan originar. Pero ¿no crees tú, o yo lo veo desde esa perspectiva, que existe una simetría bastante provocada en el tema de
los fabricantes con respecto al que los recibe, o sea, el que los Total, compra. O sea, yo, por sí, ejemplo, puedo decirte, voy a comprar este celular y yo le creo al fabricante que es buena calidad, yo le creo porque no tengo otra forma, ¿no? A lo mejor sí, me meto a un tutorial y digo, ¿cuál es el mejor celular del mundo? O etcétera, o compro una olla express y yo le creo al productor, ¿no? Sin así es, embargo, así es. ¿qué pasa en esa cuestión de desventaja cuando ese producto que yo adquirí me causa un daño? ¿A quién le puedo reclamar? Sí, sí, pero antes de llegar a eso es importante, pero esta parte administrativa me sirve para demostrar que cuando estamos en un escenario que hay una amenaza de daño, Ujú. entonces, ¿quién actúa? Eso es lo que hay que pensar. Entonces, ¿para qué tenemos unos controles de seguridad? Le exigimos a los fabricantes que, hombre, todavía no se ha causado el daño, pero hay una amenaza de daño, un riesgo alto de que se causen unos daños. Entonces, por principio de precaución para prevenir, entonces ahí sí se activan las alertas del ente administrativo. Eso Administrativo. viene relacionado con la responsabilidad civil porque en algún tipo de producto, esta, digamos, esta amenaza y esta recuperación de producto que se pueda generar puede generar un daño. Entonces, por eso era importante que yo hablara de digamos, de este, y sobre todo separarlo, que una cosa es los controles administrativos que se le hagan a los fabricantes para que cumplan unos niveles mínimos de seguridad, y otro escenario es en el de la función reparadora, que ahí sí entra la responsabilidad civil. Y entonces en la responsabilidad civil general normal son dos particulares donde uno le causa un daño al otro con culpa, generalmente. Hay unos regímenes especiales de responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa con esta relación entre el fabricante, lo que tú me mencionabas, Marisol, y el consumidor? Pero digamos, aquí en la responsabilidad civil no nos vamos a centrar solamente en el consumidor, porque puede que el daño se haya causado al consumidor, pero puede que no, que sea un tercero. Y entonces Mm. ahí la relación contractual, donde yo le puedo pedir al fabricante la garantía, que además la garantía es limitada, no necesariamente me va a garantizar mis daños. Entonces, esta es una responsabilidad extracontractual. Puede irse si está dentro de los términos de la garantía, cualquier persona que haya sido afectada y que no se cumpla la idoneidad del producto puede solicitar uno de los remedios contractuales del producto por falta de idoneidad de la calidad del producto. Pero con la responsabilidad por productos defectuosos vamos más allá. Entonces lo abrimos, no solo es el consumidor, es el perjudicado. Como tenemos una simetría en la relación, fabricante aquí poderoso tiene el conocimiento, produce el producto, conoce cuáles son los riesgos inherentes, los riesgos anormales o que no son aceptados, tiene un conocimiento que hace que la relación sea no solo económicamente asimétrica, sino de conocimiento asimétrica. Entonces, si nos vamos a un proceso de responsabilidad civil y dentro de las reglas generales de la responsabilidad civil es el régimen de culpa, al perjudicado por un producto le queda excesivamente el elemento de la responsabilidad. El daño lo puede mostrar, la relación de causalidad, ahí ponemos un interrogante. Y Así la es. culpa del fabricante, no sabemos, porque nosotros no sabemos cuál era el diseño del producto, cuál eran los estándares. Usualmente los fabricantes este tipo de información no la revelan. Entonces la relación no es de pares, sino que es asimétrica.
Entonces, frente a esa situación donde se vuelve muy gravosa la posición de el perjudicado en este tipo de relación de dos privados, entonces empieza la regulación a responder a esta simetría. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Muchas regulaciones, la norteamericana, la europea y últimamente varias latinoamericanas en Colombia han ido adoptando la legislación europea que está haciendo este régimen especial en el que tiene en cuenta esta relación asimétrica de las partes. Entonces, aquí un régimen de culpa es muy gravoso para los perjudicados, porque los elementos de la responsabilidad para demostrarlo les son casi imposibles. No, es muy difícil, podría hacerlo, pero es muy difícil que pueda demostrar la culpa. En Sí. cualquier caso, imagínense, yo le contaba a estos chicos, a mis chicos de la tarde, imagínense que yo compré un celular, como ponía el ejemplo Marisol, compré un celular y yo lo estaba usando normal y me explotó. Y entonces me causó unos daños, unas quemaduras en el brazo, estuve incapacitada por unos días, yo no supe qué fue, porque yo solamente lo uso para llamar, contestar mensajes, revisar correos, yo no sé cómo funciona, cómo está configurado el celular. ¿Podría buscar una prueba pericial donde me diga cómo funciona? Podría. De todas maneras es excesivo eso para mí porque las pruebas periciales son costosas. Pero además, incluso si me busco una persona experta en eso, todavía no va a tener toda la información que yo necesito para demostrar la negligencia en este producto, que fue el que me causó daño. Entonces, como esto es gravoso, entonces estas nuevas tendencias hacen una regulación especial para el tema de productos defectuosos y ya vamos modulando el régimen de responsabilidad. Entonces, ya no le vamos a exigir al perjudicado que me demuestre la culpa del fabricante y entonces vamos evolucionando y primero se empezó exigiendo un régimen de responsabilidad objetiva. En el régimen de responsabilidad objetiva no requiero demostrar la culpa, sino que se causa el daño y si el daño es causado por el fabricante, digamos, por la persona que está imponiendo el riesgo anormal, régimen especial, entonces responde. Oye, Pero también, Margarita, dime. y aquí, bueno, eso me parece muy interesante que digas, tiene que ser una cuestión objetiva, un tema de responsabilidad objetiva para los efectos de la prueba, ¿no? De que sea una forma no tan gravosa para quien compra, sino que le toca en este caso al fabricante demostrar que sí lo hizo bien, ¿no? El producto, pero para los efectos, digamos que a lo que vemos en el diario, ¿no? En un tribunal, Uh -huh, ¿cómo se puede demostrar por parte del consumidor o cómo llevas a juicio un asunto de esta naturaleza? O sea, tú llegas y dices, vengo a entablar una demanda por producto defectuoso y me queda claro, ¿no? Una responsabilidad objetiva es la que tendrías que reclamar en una demanda civil. eso depende de la regulación que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no tienen un concepto unitario de defectos, sino que hay una tripartición y allá distinguen entre defectos de fabricación, diseño e información para los defectos de fabricación, que es, digamos, dentro de un lote de productos, alguno de ellos falló, no mide, digamos, lo que debería ser. Distinto es, por ejemplo, que el defecto esté en el diseño del producto o en la información que el fabricante tiene al usuario sobre cómo debe usar el producto correctamente, cuáles son las especificaciones del mismo y cuáles son los riesgos Así es. del mismo. Entonces, si él incumple en esto,
Entonces los americanos dicen, esto lo que es la concepción del diseño del producto y la información que yo le despliego al consumidor sobre el producto son temas de culpa. Ujú. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen frente a los defectos de fabricación, responsabilidad objetiva. Frente a los temas de defecto de diseño de información, responsabilidad por culpa. En Europa, por el contrario, no tienen esta mm, división del defecto, sino que tienen un concepto unitario que se basa en la defraudación de las expectativas legítimas de seguridad. Entonces, tenemos un concepto de defecto. Para el caso, ellos tienen un régimen especial, tienen una responsabilidad objetiva, pero no es objetiva completamente, ellos la matizan. Entonces, yo le fijo bajo este marco de la responsabilidad por productos defectuosos que haya un daño, que haya una causalidad, una relación de causalidad, pero no le exijo una culpa o una responsabilidad objetiva, sino que me demuestre que hay un defecto en el producto. Y Ujú. entonces el defecto del producto debe tener unas circunstancias en las cuales la presentación del producto, la fabricación, la información tienen que estar acordes para que no defraude este nivel legítimo de seguridad que se espera de todos los productos. Si el producto no contiene el defecto, o sea, si yo como perjudicado no logro demostrar que el producto no es defectuoso, entonces esos daños que se hubieran causado no se van a reparar. Entonces, para ellos construyen toda esta responsabilidad basado en el defecto del producto. Es como la gran importancia de este régimen especial de responsabilidad. Entonces ya no nos vamos por culpa para demostrar la culpa, tampoco tenemos un régimen objetivo donde se causa el daño y ya responde el fabricante, porque aquí lo que ellos ven es que hay unos intereses de un lado y del otro que hay que balancear. Entonces, si yo le impongo, esas son las razones de fondo de esta aplicación de esta ley, es que si yo le impongo una responsabilidad objetiva, como nosotros la conocemos, a este régimen del consumidor, muchos de los empresarios entonces van a cerrar sus fábricas y sus negocios y entonces se van a dedicar a otra cosa porque les sale muy costoso. Entonces, estas son las razones de la ley de la regulación europea frente al tema. Entonces ellos matizan, entonces construimos lo que es el defecto, pedimos unos requisitos especiales para demostrar el defecto y bajo ese marco jurídico, entonces cuando a mí yo tengo un daño que se me fue causado por ese defecto en el producto, entonces yo voy a la jurisdicción a solicitar la reparación de estos daños. Pero requiero este marco jurídico para poder yo ir ante la jurisdicción. Si yo no lo entonces tendré que irme por la reparación, la responsabilidad civil ordinaria y dependerá esto de cada sistema jurídico como lo tenga regulado. Por supuesto, no es lo Sí, mismo como lo tenga instituido en México, como lo tenemos en Colombia, o como lo tengan en Chile, yo qué sé. Cada regulación es distinta y para poder hacer efectivo este derecho de reparación, de indemnidad, tenemos que ver cuál es el marco jurídico al que podemos como enmarcarnos. Y sí, mi fíjate querida que, Sol, perdón, perdón. no, al contrario, para todos los que se están sumando ahorita y que no vieron el inicio, estamos platicando de la responsabilidad por productos defectuosos. Está con nosotros la doctora Margarita Rosa Martínez Pérez desde Colombia y evidentemente la doctora Marisol Martínez Reyes, quien coordina precisamente nuestra maestría en Derecho de Daños. Y bien, están hablando de este tema muy interesante que recuerden que estos son solamente cápsulas jurídicas enfocadas a que ustedes conozcan un poquito todo el plan académico de lo que se desarrolla en nuestra maestría en Derecho de Daños. Aquí me gustaría, ustedes que son expertas en el tema, mi querida Sol, Margarita, también al hablar de productos defectuosos, ahorita ya nos dices como ese marco
jurídico y dijiste muy bien, va a depender de la legislación del país en el que nos encontremos. Pero ¿qué pasa, mi querida Sol, Margarita? Tú estás en Colombia y leemos mucho en cuestiones de la comunidad europea, que allá está mucho más desarrollado todo esto. Pero ahorita, por cuestiones de globalización, mi querida Sol y Margarita, estas plataformas colaborativas, ¿cuáles van a ser los sujetos responsables? Porque vamos a tener diferentes sujetos responsables en esta cuestión de los productos defectuosos. ¿Cuántos de nosotros adquirimos productos, bienes o servicios a través de plataformas? Y entonces yo aquí cabría la pregunta de decirles, ¿es el productor, es el importador, es el comercializador? ¿Quiénes son los que van a tener esta responsabilidad? Y entonces, ¿yo a quién tendría que demandar? ¿Al productor, al importador, a la plataforma colaborativa que realiza esta compraventa? O sea, aquí va a haber una intervención de diferentes sujetos y esta es la parte interesante, ¿no, Margarita? Mi querida Sol, para que los que nos están escuchando sepan un poquito de todo lo que estamos hablando y la relación que tiene con la cuestión del derecho de daños y evidentemente con la responsabilidad civil. Me gustaría que nos adentráramos un poquito en esa parte. Sí, claro. De hecho, estas nuevas tecnologías, cómo están impactando el tema, ha hecho que en los últimos años, no tengo seguridad si ya esa directiva europea, ese reglamento europeo ya está sancionado, pero hace un par de años, unos 3 años, ellos ya venían unos proyectos de reglamentos dentro de ellos específicos para productos defectuosos, donde empiezan a regular estos temas de las plataformas virtuales, que eso no estaba regulado antes, y esto ya es masivo, ya lo tenemos aquí. Amazon es un comercializador que tiene un brazo económico importantísimo y vende muchísimo, y ahora los fabricantes, digamos, la concepción que teníamos antes era que el fabricante era el poderoso, los intermediarios eran no tanto, y llegar al fabricante era muy difícil porque la cadena de distribución era muy larga. Entonces, para evitar todo eso, y como no se podía hacer la relación contractual, porque realmente el último consumidor le compraba a uno de los de la cadena, de la amplia cadena de distribución, entonces no podía ir al fabricante. Pero es que ahora el fabricante está cambiando la concepción de el gran fabricante, ese que tiene un gran poder y que sí puede aplastar al consumidor. Ahora lo que hace Amazon es que toman pequeños fabricantes y vende sus productos, y entonces ellos le dan el brazo financiero y llega a todos lados. Entonces esto fue como una situación problemática en la que ya hubo que empezar a regular, porque el derecho tiene que ser una respuesta a las situaciones jurídicas que se van dando en la sociedad. Y la globalización nos ha llevado a que ahora tenemos también temas de responsabilidad civil por inteligencia artificial. Y eso también se está regulando. Entonces, las nuevas tendencias regulativas van a incluir dentro de la concepción de productor también a estos dueños de las plataformas, que son las plataformas masivas que llevan los productos a todo el mundo, que en teoría son los intermediarios, sí, pero ya ahora no es la concepción antigua que teníamos nosotros de intermediario. Y entonces sería muy injusto que el distribuidor como Amazon, que tiene este brazo financiero y global, no responda, y quien responda es el pequeño productor, que se suma además a las condiciones del contrato que le da Amazon, porque son contratos de adhesión. Si tú cumples estos requisitos, entonces yo te distribuyo tu, tu producto. Si no, pues lo siento. Ya Amazon es una multinacional así de grande que la relación contractual de ellos no es de par en par. Entonces así van cambiando las situaciones sociales, y así el derecho tiene que ir cambiando y ajustándose a las situaciones actuales que tenemos en estos temas, especialmente los temas de productos defectuosos. No, no te escuché.
y fíjate que realmente en México, déjame decirte que nosotros sí tenemos una ley de protección al consumidor y está bastante bien si tú la lees. También maneja todo esto en uno de sus capítulos de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Esta ley, bueno, pues se reguló precisamente con los efectos de proteger al consumidor. Y ahorita que hacías una remembranza en el tema de Estados Unidos, no tiene un tipo de regulación que ni es objetiva ni subjetiva, que atañe, ¿no? Más a la casuística. Nosotros, fíjate que en tratándose de derechos del consumidor, analizamos como que la teoría de la proximidad de la prueba, ¿no? El que esté más, con más posibilidad de probar, tiene la carga de la prueba. En esta teoría de las cargas dinámicas de la prueba, en derechos del consumidor, en los tribunales, aquí en la Ciudad de México al menos, que yo he tenido un poco de experiencia, eh, es lo que se hace. Los jueces dicen, bueno, ¿quiénes tienen mejor oportunidad de probar si el producto es defectuoso o no, o si realmente le causó el daño a la persona? Pues realmente el que lo fabrica, porque el Así consumidor es, no tiene ni manuales, no tiene, ahora sí que la receta con la cual se creó el producto y no tiene esa así es, posibilidad de poder otorgar un medio de prueba para determinar si sí es defectuoso o no el producto. Entonces, aquí en México al menos siempre va a ser objetiva la cuestión de la responsabilidad derivada de productor, de relaciones de consumo y más aún cuando se trata de productos defectuosos. Creo que la prueba reina, hablando de una cuestión procesal, pues es la pericial. En su caso, el productor tendría que ofertar para demostrar que sí o no fue defecto, ¿no? En la fabricación o producción del daño que en este caso resintió. Yo creo que resulta muy interesante para todos los abogados que estamos inmersos en la cuestión del derecho de daños, que vayamos revisando esta ley, que es la ley de protección al consumidor, que no solamente habla de producto defectuoso, sino de responsabilidad por una información que no es adecuada, por no respetar algunas ofertas que se dan al público, una cuestión de servicios también que atañe a un tipo de responsabilidad especial, pero que definitivamente va por la línea de la responsabilidad civil. Aquí en los tribunales se ve poco de producto defectuoso. Casi siempre te sale mal algo y dices, bueno, pues es que venía de China, ¿no? Está, este es otro punto muy aspecto de, importante. Este ajá, es otro punto muy importante que, digamos, tocaste dos puntos súper importantes. Primero, que cada legislación, de acuerdo a su ordenamiento jurídico y a los valores institucionales que tenga, pues protegerá de una manera más garantista o menos los derechos que están en conflicto y que están, que pueden ser violados o amenazados. Eso tenemos que entenderlo para poder entender, digamos, por qué tenemos esta regla y no esta otra. Entonces, empezando ahí, es súper importante, o digamos, lo que muestra lo que tú acabas de decir de lo que hace el derecho mexicano imponiendo una responsabilidad objetiva, es decir, mire, yo me doy cuenta que aquí hay una simetría entre las partes, yo doy cuenta de eso, entonces yo impongo primero una responsabilidad objetiva y para la carga de la prueba, entonces hay una, hacemos una inversión de la carga en el sentido de que quien pueda aportar la carga tiene el deber de hacerlo. Entonces, con esas reglas de juego, tanto sustantivas como procesales, permite que esta simetría entre el fabricante y el perjudicado se vaya igualando. Y entonces
se podamos ir nosotros todos ante la jurisdicción a que se nos resuelvan estos casos, porque si no es que es muy excesivo y no me permite, digamos, tener todo el aparato jurídico como está, no me permite acceder a la jurisdicción porque es muy gravoso para mí, muy oneroso. Pero con estas reglas que equilibran las cargas, entonces lo que hace es permitir que los consumidores reclamen porque tienen más posibilidades, primero, de acceder a la justicia y segundo, de que se les reparen sus daños. El otro punto que Marisol muy sabiamente toca en este tema y que es, digamos, para pensar, es que muchas veces estos daños son mínimos, son minúsculos. Entonces, es más costoso ir a la jurisdicción y que iniciar un proceso judicial. En Colombia los procesos de responsabilidad civil son declarativos y duran muchos años, hay mucho tiempo, hay que demostrar cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, hay que presentar pruebas, bueno, un debate jurídico intenso para que tengamos una declaratoria de responsabilidad civil o no. Entonces, si estos daños son mínimos, yo les digo a mis estudiantes de procesar, imagínense que, que el daño son 20 pesos y asistir a ir a la administración de justicia me cuesta contratar un abogado, buscar las pruebas periciales, demostrar los daños y ahí vamos sumándole a todo esto. Entonces, por 20 pesos, digamos, y entonces el abogado me cuesta, no sé, 1.000. Y, y contratar al perito para determinar esto me cuesta X. Y ahí vamos sumando. Y el procedimiento dura X cantidad de años. No vale la pena. Entonces esto hace que muchos perjudicados digan, pues deje así, prefiero quedarme yo con el daño. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están haciendo, digamos, es un punto clásico en Estados Unidos, son las class actions, las acciones colectivas o de grupo, donde todos los consumidores se agrupan y suman todos sus pequeños daños y demandan al fabricante. Sí, pues Y aquí le entonces, hemos, perdón, aquí le hemos diga, dado como que una solución. Tenemos una Procuraduría Federal del Consumidor, es la Profeco, para no ir a un proceso, como dices tú, largo, tedioso y todo. Se ha habilitado una procuraduría que hace las veces de que tú presentas una denuncia sobre un producto de mala calidad o publicidad engañosa, etcétera. Y, y bueno, hace las veces de un proceso, como cuando haces una denuncia penal, lo citan al proveedor o al fabricante y se cita en una audiencia de conciliación, se puede llegar a un arreglo o no. Pero bueno, al final del día es un proceso administrativo, a veces dependiendo de la naturaleza de cada caso, se da una buena solución o no, si es que no, se dejan a salvo los derechos. Pero esas acciones de clase, pues resultan muy interesantes para todos estos situaciones del consumidor, de protección al consumidor, que también siento yo que en México no la hemos habilitado o la hemos ejercitado como se debería, porque lo que tú dices es muy interesante. Un conjunto de personas afectadas por el mismo servicio o producto que tenga el defecto, pues desde luego que se podría habilitar para poder llegar a la reparación, ¿no? claro, y eso incentiva a que entonces todos se agrupen el grupo de perjudicados por este productor que a él no, yo le decía esta mañana a mis chicos, imagínense que yo tengo el celular, se daña, digamos, me explota, me causa unos daños y esos daños yo estoy demandando a Apple, que Apple es una multinacional que tiene un brazo financiero y económico importante y yo la demando por 50 millones de pesos Mm, X. Y
para Apple pagar ese monto es fácil. Entonces él va y los paga y no hace ningún cambio en temas de seguridad. Entonces sigue haciendo el mismo producto con fallas en la seguridad y bueno, el que me demande, si me demanda, pues yo le pago y ya, no pasa nada, porque yo tengo el dinero para hacerlo. Entonces aquí viene un tema muy importante que mi amigo Canan trabaja muy bien, es el tema de los daños punitivos. En los temas de derecho del consumidor cada vez se está empezando a pensar en la viabilidad de la figura de los daños punitivos, porque eso sería una sanción dentro del proceso para que el fabricante deje de realizar esas conductas y Sí, se dedique a hacer productos que contengan la seguridad legítimamente esperada por todos nosotros, que no cause tantos daños. así es. Son todas Y estas fíjate, situaciones importantes que nos hacen pensar cómo los institutos los vamos modificando y los vamos adecuando para que protejan los derechos que queremos que se protejan. En este caso, los derechos del consumidor y en general de los perjudicados por un producto defectuoso. o un servicio, ¿no? Fíjate que tocas un tema súper interesante de los daños punitivos que nosotros los tenemos adoptados ya desde el año 2014, pero esos daños punitivos, lo que en otros países, en México son completamente diferentes, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, en Argentina tengo conocimiento de que solamente daños punitivos son en relaciones de consumo. No puede haber daños punitivos de otra naturaleza, como aquí en México lo estamos revisando. Nacen para las relaciones de consumo y es como una, un castigo, ¿no? Ejemplar para los efectos de que los productores cuiden más su calidad, protejan más a sus consumidores, les den realmente la calidad del producto que están ofertando. Y en México hemos ejercitado daños punitivos, eh, pero para otro tipo de naturaleza, ¿no, Julián? Sí, sí, cierto. Julián ha hecho mucho tema de daño punitivo por la cuestión de Sí, derechos del consumidor. Se lo aplaudo mucho porque realmente es abrir brecha a este tipo de, de nuevo derecho de daños, yo lo quiero llamar así, porque va evolucionando conforme va avanzando la sociedad y sus problemáticas y los temas. Antes no teníamos plataformas, ¿no? Colaborativas. Hoy en día tomas tu celular y puedes conseguir lo que tú quieras a través de Amazon y si te sale mal o defectuoso el producto, dices tú, bueno, es que no voy a ir al otro lado del mundo a emplazar, ¿no? Al fabricante porque no sé de dónde, ni, es más, ni lo conozco, no sé así ni de es. dónde llegó ni quién lo fabricó. Y creo yo, Margarita, no sé cuál es tu percepción, pero creo que hay que repensar en nuestras normas. Yo sé, tú estás en Colombia, yo estoy en México, pero creo que los legisladores deben de repensar en esas normas que realmente están dejando muy desequilibrado la cuestión de poderoso, productor y consumidor, ¿no? Hasta abajo, en donde se te es dificilísimo poder llegar a obtener una reparación del daño. Creo yo que con un marco normativo que vaya a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, podríamos ir avanzando. Tal vez Europa ya está un poco avanzado con estas directivas, pero creo que México, Colombia, Argentina, apenas vamos como que pasito a paso, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo debería de estar o de existir un marco normativo que pueda proteger realmente al consumidor con respecto a estas nuevas tecnologías y lo que se viene de daños derivados de la inteligencia artificial? Yo creo que es muy importante, esto es la tendencia actual, es lo que tenemos que empezar a pensar porque lo que nosotros consideramos que era derecho está siendo desafiado con todas estas nuevas tecnologías. Y todas estas nuevas tecnologías incluyen no solo la comercialización tan bárbara que hay, donde tú con un clic te llega un producto de China
o de Australia o de Estados Unidos. Y tú no sabes quién es el fabricante, como bien decía Marisol. Y tú solo conoces a Amazon. Pero Amazon, según como, claro, esto depende de la regulación que tengamos, según en general, como es el distribuidor, entonces él no responde, él te va a decir, no, el fabricante está allá en China y es este, vaya y demándelo. Pues es dificilísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer por medio de la regulación, pero también no solo por medio de la regulación, porque de aquí hasta que salga una ley que se dedique a regular debidamente estos temas, pueden pasar muchos años. O sea, tiene que haber una intención del legislador para que esto pase. A veces los cambios se hacen también a poquito con todos nosotros, los que hacemos parte de la práctica jurídica. ¿Y eso cómo pasa? Cuando presentamos una causa, cuando hacemos un planteamiento distinto. Aquí está Julián Canán, que él es uno de los abanderados de los daños punitivos allá en México y ha sido abanderado por medio del litigio que ha estado con eso y ha logrado ciertas pequeñas batallas que han ido cambiando los derechos que están en juego, porque si esperamos que llegue la regulación y nos podemos esperar cualquier cantidad de tiempo. Y entonces creo que ahí empieza el papel que todos jugamos en la práctica jurídica. Todos estamos haciendo que estos temas avancen o retrocedan, por supuesto. Puede avanzar o puede retroceder y depende de todos nosotros. Si nosotros vemos que estos daños se están causando, empezar a litigarlos. Con uno solo no se puede, pues nos congregamos y creamos un grupo de consumidores y presentamos una acción de responsabilidad civil y vamos contando todos los daños. Y uno solo puede costar 20, pero entre 100 ahí va sumando. Y eso va haciendo que de pronto ir a la jurisdicción ya no sea tan restrictivo para nosotros, no sea tan oneroso para el demandante y que estos casos sean revisados, que el Sí, Y juez fíjate, decida sobre ellos. claro, y fíjate que aquí me gustaría aprovechar que tenemos a mi querido Julián Canan, él también forma parte de la plantilla docente de la maestría en Derecho de Daños, es especialista en Derecho de Daños en Responsabilidad Civil, pero además es abogado postulante como la gran mayoría de todos nosotros y que ha participado en sentar precedentes importantes en materia de Derecho de Daños. Aquí, mi querido Julián, vamos a abusar de ti 2 minutitos. Eh, ¿Cuál es la importancia precisamente de esta maestría en el que podamos nosotros interactuar con ponentes internacionales de otras latitudes, como mi querida Margarita, tú que te dedicas en específico a postular esta materia de derecho de daños? El micro del maestro Julián, permítanme un minutito. Un minuto, maestro. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada, aprovechar que aquí está mi amiga Margarita, Rosa Margarita, que nomás así como comentarles un chismecito cuando me cambié de departamento, ella fue la que me ayudó a cambiarme de departamento y tengo las fotos todavía. Pues fíjate, es que mira, son muchas cosas que no podemos decir, ah, aquí está este libro, aquí está este código y que sobre esto nos vamos a basar. Por eso me resulta muy importante, de hecho, las primeras pláticas que tuve con ustedes cuando me dijeron que la plantilla trataba no solo de maestros de México, sino de gente de otros países, porque a final de cuentas nosotros no podemos argumentar con lo que está ocurriendo nada más en México. Si nosotros nos ponemos a argumentar con lo que dicen nuestros códigos o nuestros doctrinarios o nuestra jurisprudencia, pues en mínimo, pues yo no me dedico a otros temas penales o familiares o agrarios, no sé cómo esté la cuestión por allá, pero mínimo en el tema de daños, inclusive hasta lo puedo decir que hasta en materia de seguros, nosotros nos tenemos que fijar en qué está ocurriendo en otros países. Colombia, Argentina, la vez pasada estuvieron con una argentina que también es amiga mía, ellos van mucho más avanzados en los temas de daños. Si ustedes se ponen a analizar lo que ocurrió con el tema de los daños punitivos, pues se está trayendo una figura de Estados Unidos, un derecho que ni siquiera es compatible con el de nosotros, pero sí hubieron ciertas cosas que dijeron, bueno, esto los podemos apegar al tema este del derecho de daños en México y así nos vamos a traer esa figura. Pero curiosamente
pues una de las grandes sentencias de Estados Unidos, BMW contra, Gore contra BMW, es por producto defectuoso. O sea, no tiene nada que ver que el daño moral, que esto, que el otro. Y ahorita nosotros estamos estancados en esa dependencia del daño punitivo, del daño moral, y por tanto nosotros tenemos que acudir al derecho internacional o al derecho comparado y decirle, pues mira, ahí en Chile y en Argentina nada más es para cuestiones de consumidor. Tú te trajiste un derecho donde única y exclusivamente procede el daño punitivo en temas de responsabilidad civil extracontractual. Y hay una sola excepción, los contratos donde se pretende proteger a los consumidores, proteger a los consumidores. Entonces yo creo que si nosotros nos quedamos estancados en lo que está en nuestra ley, pues no vamos a llegar muy lejos. De ahí la importancia de estar con pláticas aquí, como por ejemplo con la doctora Margarita, con Lucía López Coquet, con el Juancho. Yo les digo de las personas pues que conozco, ¿no? Y sé, como decimos acá en Sonora, ¿no? Sé lo que traen en la mochila y que nos va a servir a nosotros pues para poder mejor argumentar. Y pues ese es mi comentario en torno aquí. Pues yo les dije la primera vez que me dio mucho gusto saber de las materias, porque no nada más es hacer una maestría y decir, ah, mira, aquí estamos en el derecho de daños con esta maestría y que no sé qué, no, porque fácil ustedes se pudieron haber limitado a desarrollar pues, la responsabilidad civil objetiva, la responsabilidad civil subjetiva, pero no, yo veo que sí hay un interés genuino en desarrollar una verdadera maestría en derecho de daños y nos basta con ver, hasta este momento nos basta con ver pues la lista de materias que ustedes están ofreciendo y reitero mis felicitaciones por este esfuerzo que están haciendo de traer gente pues de todo mínimo Latinoamérica, no, también hay europeos, Latinoamérica y europeos, y por hacer pues ese listado de materias que van a ofrecer al público. Sí, sí, Julián, es que realmente el temario fue diseñado desde una perspectiva del postulante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he sido postulante desde el 2001, 2002 en materia de derecho de daños. Entonces, yo había buscado en México una maestría, porque siempre he querido especializarme, y buscaba y encontraba de repente un curso de derecho sanitario, uno de responsabilidad civil aislado, pero nunca me daba lo que yo quería. Yo tuve que salir a Perú, a España, Argentina, a especializarme, a hacer un máster en derecho de daños para que me diera esa forma de cómo conjugar, ¿no? Todo eso que yo estaba llevando a los tribunales. Y fíjate que como por arte de magia, después del conocimiento que yo obtuve en aquellos lugares, llegué a aplicar esos conocimientos aquí y cuando pasaron los años y que ya me quedé más consolidada en el tema de derecho de daños, y Cristina tuvo a bien sacarme de mi rincón de biblioteca y decir, bueno, vamos a hacer algo por el derecho en México, pues fue que hicimos precisamente con esta perspectiva de postulante lo que necesita un abogado saber para litigar en forma el derecho de daños. Entonces, hoy en día está esta maestría, obtuvimos el REBOE después de mucha cuestión de trabajo. Bueno, Cristina ahí puso sangre y sudor y lágrimas para que le dieran el REBOE, lo conseguimos y creo yo que va muy bien. Los ponentes, ustedes son excelentes, ustedes hacen las clases, los alumnos muy a gusto y la verdad es que el tiempo pasa volando, como ahorita, Margarita, que tus pláticas fueron, o sea, se pasó como agua una hora, ya estamos más del tiempo, pero pues así como esta clase o esta charla, ustedes verán que la maestría así, así va a estar. Y aquí tienen a los ponentes que van a Como dice mi desfilar. querido Julián, ajá, van a tener de diferentes latitudes, vamos a tener de Chile, de Argentina, de Colombia. Estamos concretando por ahí también otras cuestiones para que pueda estar un docente importante europeo. De verdad, vale muchísimo la pena toda la práctica, toda la experiencia que ha tenido mi querida Marisol respecto de derecho de daños. Más de 20 años están plasmados en este plan académico que fue desarrollado por ella y que se va a estar impartiendo en la maestría
De verdad, es importante que ustedes conozcan el plan académico, les hemos pegado ahí toda la información. Este segundo grupo lo vamos a arrancar el próximo 2 y 3 de septiembre, es una maestría 100% virtual, porque como lo pueden ver, tenemos ponentes nacionales, pero también internacionales, y también, por ejemplo, en el caso de mi querido Julián, pues está en otro estado, está en Sonora, entonces no sería posible la cuestión presencial, pero vale muchísimo la pena. Además, sumado a esto, mi querida Sol, que sería importante que se mencione que es una maestría interdisciplinaria. Significa que no solamente está enfocado, hay que quitarnos de la cabeza que es responsabilidad civil, que por eso solamente los abogados en materia civil pueden estudiar esta maestría. Va enfocada a diferentes áreas del derecho, esta especialización, mi querida Sol. Sí, sí, bien, como dices tú, es que el daño lo puede resentir cualquier persona y cualquiera que sea el ámbito, por ejemplo, accidentes laborales, derecho laboral, en materia penal, derivado de un delito, en materia civil, productos defectuosos, ya lo vimos con Margarita, derivados de relaciones familiares, el daño. Pues bueno, estamos expuestos, es una sociedad de riesgo la que vivimos, estamos expuestos y, y en sí la reparación del daño es un concepto universal, no está enfocado a una rama determinada del derecho, es un derecho universal. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha dicho, quien sea víctima tiene derecho a la reparación, no solamente a la reparación del daño, sino a la reparación integral. Y integral es todo. Entonces, debemos de ser abogados que aprendamos a litigar este nuevo derecho de daños, aún en construcción. Tenemos que hacer precedentes, como dijo Margarita. ¿Cómo podemos lograr que se proteja a los consumidores? Pues innovando, presentando nuestras reclamaciones, nuestras demandas, haciendo que se creen precedentes para poder hacer que estas normas realmente protejan al consumidor y que vayan a la vanguardia con estos cambios y cuestiones tecnológicas que ya estamos viviendo y que se vienen aún más. No sé si nada más para complementar el comentario de Marisol, cuando dices Sí, que buscabas que una maestría, es que ni siquiera hay una clase en licenciatura. O sea, según yo, por ahí hay una escuela en Tabasco, por allá, que sí da la licenciatura perdón, una clase de responsabilidad civil, pero es que ni siquiera hay una clase ni de seguros ni de licenciatura en México. O sea, la verdad, el mexicano, el abogado mexicano que le gusta este tema, viene contando, remando contracorriente, porque ¿de dónde agarras algo? O sea, y los libros, la verdad, son muy pocos y estaban muy por encimita, como nada más criticando los artículos 1910, 1903, el 916. Y ya para concluir, por esto lo que han venido comentando y cómo empezaron y todo eso, mi primer sentencia, pues no de daños punitivos, sino que yo les decía al juez, juez, es que la aseguradora me está haciendo dar vueltas de oquis y esto necesito que me lo reparen, o sea, quiero que me paguen un monto adicional que al final porque ni siquiera se llamaban daños punitivos en aquel momento, o sea, no existían los daños punitivos. Yo les decía, oye, a ver, páguenme el daño, páguenme el contrato del seguro, pero quiero que me den un monto adicional a mí, porque es evidente el daño, no cumples con las leyes de los contratos de seguros, entonces quiero que me pagues un monto adicional. Y en amparo conseguimos la primera condena que fue por allá. Si bien es cierto, los daños punitivos los publican en el 2014, la sentencia es el Mayan Palace, no es publicada o sesionada hasta el 2014. Nosotros obtenemos esa primera sentencia en el 2015, pero ni siquiera le llamaban daños punitivos. El expediente es como 2012, ya el amparo es como 2015, la sentencia se publica en 2015, pero fue el primer pasito que por lo menos nosotros dimos diciéndole, oigan, hay daños adicionales aquí, ¿eh? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se acreditan? No sé, no sé, pero hay daños adicionales. Bueno, en aquel momento decíamos, no sé, no, ahorita ya tenemos pues un poquito más adelantado el camino, ya podemos decir, mira, así están estos parámetros. Y nada más es el comentario respecto a lo difícil que ha sido litigar el tema de daños y de seguros también acá en claro, México. De hecho, sí. este no es algo fácil, es algo que nos toma tiempo, que requiere de nuestra paciencia y constancia. Y pongo el caso de Julián porque es algo representativo que ustedes lo pueden ver. Él estuvo insistiendo, insistiendo hasta que se logró un cambio en lo que teníamos antes.
El status quo ha cambiado porque le hemos demostrado al juez que hay unos daños adicionales que hay que reparar. Y estas son las razones por las cuales. Y entonces por eso es que yo cerraba mi intervención al contestarle a Marisol y decirle, sí, hay que esperar que la legislación regule porque eso el Estado tiene que hacerlo muy bien. Pero si esperamos a que regule hasta que tenga la intención legislativa, pues puede pasar mil tiempo. Nosotros antes tenemos que también ser activos y hacer nuestra parte del proceso, de la práctica jurídica. Todos tenemos, es como una danza en la que todos estamos ahí haciendo un granito para que esto vaya cambiando hacia adelante o hacia atrás, pero va cambiando, porque las sociedades van cambiando. Entonces, como para cerrar, quería darle gracias a Cristina, a Marisol, a Julián por recomendarme aquí con ustedes y bueno, agradecido lo que necesiten. Yo creo que esta maestría va a ser eh, un gran cambio, así se empiezan los cambios, así comenzamos a incentivar a las personas que empiecen a estudiar estos temas, que se empiecen a interesar, no es que eso no existe, no, sí existe y aquí estamos un grupo, así seamos chiquiticos, que empezamos y entre todos vamos caminando y solo alguien puede llegar muy rápido, pero en conjunto llegamos más lejos y yo creo que este es un equipo que tiene todo para dejar grandes huellas en el derecho mexicano. Entonces, muchas gracias por todo y bueno, seguiremos trabajando y viéndonos, me imagino. Claro que sí, mi querida Margarita, pues muchísimas gracias por este tiempo que has tenido a bien compartir con el Foro Jurídico de INDECAC desde Colombia, mi querido Julián Canan, ambos docentes que estarán en la maestría en Derecho de Daños, y mi querida doctora Marisol, que aparte de ser la directora académica de la maestría, también es docente de la maestría en Derecho de Daños. Entonces, ¿cuál es la importancia de mencionarlos en este sentido? Que son abogados especialistas en la materia, que lo postulan todos los días y que sobre todo han obtenido resultados en la materia. Entonces, estamos hablando con expertos en el tema. Entonces, pues mil gracias, mi querido Julián, mi querida Sol, a todos ustedes los invitamos. Ay, también aprovecho para comentarles, ahorita que decía Julián que tenemos muy pocos libros, les comento que nosotros tenemos el primer libro de la doctora Marisol Martínez Reyes, es El Derecho de Daños en México en su parte general, y que nos sirve mucho de base para la maestría en Derecho de Daños, porque ella desarrolla el plan académico y aquí ustedes van a encontrar toda la experiencia sustantiva y práctica de mi querida Marisol. Entonces, pues aprovecho para comentarlo. Les he dejado ahí la información, todos los que aún estén con la idea de inscribirse, aprovechen. Recuerden que nosotros tenemos colegiaturas congeladas durante los 2 años de la maestría y bueno, pues no se van a perder tampoco toda la capacitación jurídica, porque al ser alumnos de maestría ustedes tienen un gran beneficio. Solamente por ser alumnos de la maestría de Derecho de Daños tienen un 40% de descuento en todas las actividades que se desarrollan de forma virtual y presencial en ambas sedes de INDECA. Entonces, pues mi querida Sol, arrancamos este segundo grupo este próximo 2 y 3 de septiembre. Sí, pues cerramos con broche de oro con Margarita y con los comentarios de Julián, porque bueno, esta es nuestra última transmisión de live para la publicidad de la maestría en Derecho de Daños, porque iniciamos el 2 y 3 de septiembre, que es ya la próxima semana. Y, eh, y bueno, gracias, Cris, por tu tiempo. Gracias a todos por haberse conectado y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Margarita, Julián, y a todos Muchas los que gracias. estuvieron dentro de la Muchas plataforma de Zoom y a los gracias. que estuvieron siguiendo la transmisión en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta, ustedes. Gracias, hasta luego. hasta luego, bye.